siempre! ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. En este momento hay una movilidad impresionante de compañeros en la geografía latinoamericana. Compañeros, me refiero a una situación que tiene mismos trazos, mismas características, son áreas calientes. La nación venezolana despidiendo a la mayor cantidad de su población joven y adulta. Gente que está buscando dónde ubicar los años de existencia con una depresión impresionante. Gente que está sufriendo, pasando las de Caín. Y estamos nosotros también presionados por estas circunstancias de una migración impresionantemente incontrolable de poblaciones venezolanas que se están desplazando a los países vecinos. En un momento dado, digo yo, vamos a atravesar por dificultades. Hay que repartirnos, hay que distribuirnos, tenemos que ser solidarios con una situación tan difícil como la que están pasando los hermanos de región. Pero ¿hasta cuándo nos puede durar? No paciencia, porque paciencia, hacemos méritos de Job, no hay problema. Quisiéramos que la mayor parte de nuestros compatriotas de región, de América Latina, los bolivarianos expulsando a los bolivarianos, expulsando por las circunstancias. Miren ustedes, produciendo escenarios electorales con la gente que naturalmente les va a ofrecer de lo poco que van a tener de aquí a muchos años, les va a ofrecer ese gobierno una asistencia más o menos normal, pero nunca un trabajo productivo, nunca unas características de vida normal, de contribución también de parte de la sociedad a la nación venezolana para impulsarla a lo que ha sido antes, a lo que fue siempre. Un área productiva, un área de activación económica con el poderoso renglón de exportaciones petroleras que le hacían una especie de líder de bienestar social. Y ahora, miren las circunstancias, es una frontera muy caliente, destacada ahora por el diario La Hora. La crisis humanitaria de Venezuela y la violencia armada en el sur de Colombia hacen del norte de nuestro país un escenario de acogida para olas migratorias impresionantemente grandes, significativas. Entre 3.000 y 5.000 venezolanos cruzan diariamente la frontera. Están cruzando Rumichaca. Ese puente es testigo de un sinnúmero de insucesos que se han dado en historia reciente entre Colombia y Ecuador, entre Colombia y Venezuela, entre Venezuela, Colombia y Ecuador. Y ahora nos toca a todos
afrontar una circunstancia que en momentos parece se va convirtiendo en inmanejable y que va a provocar conflictos de servicios públicos y especialmente de carácter laboral. Claro, internamente nos están haciendo la competencia, pero ¿qué decir? Votemos a los venezolanos, prohibamos ingreso. Tenemos que ser solidarios, no solamente por decirlo así, por aparecer así. En muchas ocasiones también conflictos del mismo orden fueron asimilados por la nación venezolana en muchas épocas que recordamos desde niños, las personas que ya tenemos adultez o las personas con edades intermedias en la vida normal. Y qué difícil es pronunciarnos o echar a andar fórmulas de solidaridad que no perjudiquen también a nuestra población. La competencia es tremendamente grave en los negocios, no solamente de frontera, sino también en las urbes más o menos medianas y grandes. Hay una frontera que se va a convertir en frontera caliente, nos está anticipando uno de nuestros rotativos. Bueno, pues sobre esto, ¿qué hacer? Sobre esto, ¿qué hacer? Aquí hay muchísimas soluciones, pero ningún ajuste equitativa, solidaria. Complicado el asunto, complicado. Mi saludo cordial para todos ustedes. Y los empleos no alcanzan para todos. Y las ocupaciones y los negocios y la forma de ganarnos la vida, dirán muchos, hoy tenemos que pelear con nuestros hermanos de fronteras. Van a ser días bastante difíciles, pero igualmente para las grandes o medianas empresas, la demanda de servicios, el consumo, para los parámetros económicos, más o mejor conviene, dirá el gobierno, asimilar o tratar de asimilar esto, no solo por solidaridad incluso ideológica, sino que vean, ¿no?, estas fórmulas a dónde llevan a las naciones, a las sociedades, que ustedes en ocasiones respaldan, han venido respaldando durante más de una década. Y vean ustedes lo que ha ocurrido en Venezuela. Y en Colombia y hay reacciones bastante fuertes. Como que me quiero quedar en el tema, ¿no? Me quiero quedar en el tema, pero sí conviene que pida yo una opinión a mis talentosos invitados de esta mañana. Paulina Araujo es una jurista de significación. Son dos los juristas que este momento nos están acompañando. Nos sentimos muy orgullosos de tenerlos aquí, porque vamos a hablar de temas significativamente importantes. Paulina, muchas gracias por su presencia. Doctora, bienvenida. Y señor doctor Ramiro Román, aparte de ser un extraordinario jurista penalista en su especialidad, es un académico, un personaje en nuestro país. Sus juicios de valor son apreciados por la generalidad de sus compañeros de profesión y de trabajo. Un seguimiento jurídico de casos de corrupción es lo que nos proponemos ejercitar en esta primera hora en la cadena Democracia. Porque estamos viendo que no pasamos de las palabras. Los sectores especialmente inscritos en sus obligaciones en fiscalía,
están desde hace algún tiempo, época del fiscal Chiriboga, mucho más antes incluso, están haciéndose con el actual, están haciéndose los locos frente a determinaciones que la Comisión de Lucha Cívica Anticorrupción le ha propuesto con asideros notables investigados por la Comisión Nacional de Lucha contra la Corrupción. Ahí ha habido materiales visualizados por la opinión pública. Pero lo que quiero decir, doctora Paulina Araujo, es de que no pasan sino de ser relaciones informativas, no pasan de ser noticias. Si le hacemos un inventario a la Fiscalía como institución, veremos que nos están haciendo los tontos y hay muchas demoras, litigios que comienzan y no terminan, que se olvidan, que se perdonan, que se distancian de una exigencia social impresionantemente grande y decepcionada. A la final nos quedamos en este pequeño episodio de que si fue o no fue conveniente lo que estábamos discutiendo estos últimos días, que nuestras autoridades y que los actuales fiscales, hayan sido miembros de sendas comisiones, yo diría de estamentos disque investigativos. Pero la verdad es que nos han estado ejercitando un espionaje increíble y han estado cobrando por estas prácticas. Esto no se quiere topar, no se quiere profundizar. Y con ese ejemplo, ¿cómo reclamamos al resto? ¿Qué precedentes hemos generado de un apego a la ley? Y al dolor que nos produce un Estado engañado, una institucionalidad flojísima en resultados. Yo hablo como ciudadano, no hablo como académico. Esto no conviene sino hacerle entender a la gente de ciudades y de urbes grandes, Paulina y doctor Ramiro, de que no estamos pues haciendo un seguimiento y resultados de parte incluso de la misma Fiscalía no aparecen bajo ningún punto de vista. Es más, se han autoseñalado unos plazos increíblemente extensos, como que dicen, ya veremos si es que nos animamos a investigar a fondo. Nos quedamos solamente en determinados pasos que han logrado dar y luego quieren olvidarse. Hay compromisos y allí los gobiernos también se quedan. Es un letargo esto. ¿Hasta cuándo vamos a tener un resultado cabal de las investigaciones de el área de la Fiscalía General de la República? La Fiscalía no está haciendo por esclarecer absolutamente nada concreto en los episodios que ha conmocionado a la nación ecuatoriana y al continente. Ya estamos. Hemos hecho seguimientos jurídicos en casos de corrupción, pero ahora nos salen que por lo menos demorarán 2 años, que las investigaciones son complicadas. Pero si teníamos a momentos ya pistas concretas, ¿qué realidad es este momento, doctora Paulina Araujo, el público puede encontrar, ubicar, solamente haciendo una revisión de un par de años hasta esta fecha? Si usted quiere, de los últimos 6 meses a esta fecha, ¿cómo ha marchado ese reloj investigativo?
esa cronología de verdaderos acontecimientos, de búsqueda de autores cómplices y encubridores de una cantidad impresionante de episodios de corrupción que no han generado ningún tipo de resultados. Sabemos incluso que el negocio petrolero está en manos de actores internacionales que nos tienen fichados, pero sometidos a sus caprichos y a sus estratagemas para perjudicarnos. Y el apuro de los créditos, anuncia ahora el Diario Expreso, uno de los rotativos más preocupados de esta temática, al igual que este medio de comunicación. El apuro de crédito nos está sometiendo a los ecuatorianos frente a China, por ejemplo, uno de los países con los que nosotros hemos aprendido a asimilar atracos fantásticos que el momento que están siendo descubiertos se pasan a otro tema, concurren a otra circunstancia, hasta los seguimientos periodísticos. Y nos olvidamos de determinados episodios de investigación que no progresan. A eso me refiero. ¿O no les sucede a ustedes igual que a este comunicador? Una especie de depresión psíquica, de ver que nada queda en claro, que nada se procesa en términos de investigación y no se llega a ningún desenlace, no se sanciona, no se juzga, no se expiden sentencias, no se informan sobre cómo van los juicios o los procesos de investigación, por lo menos, doctora Paulina Araujo. Los juristas y en la academia, ¿qué dicen sus alumnos? Por ejemplo, doctora, perdone que le pregunte de esa manera, porque los jóvenes también se van acostumbrando a esta metodología de anunciar las cosas, de escandalizar el tema y luego nos olvidamos, nos quedamos tranquilos y las autoridades, francamente, mofándose de todos nosotros. Paulina Araujo, Ramiro Román analizan el seguimiento jurídico de los casos de corrupción. ¿Por qué se han quedado? ¿Por qué se paralizan? ¿Qué está ocurriendo? Todos están comprometidos con estos episodios. ¿Qué consignas se manejan para hacernos olvidar? Casos terribles han perjudicado a la nación ecuatoriana por cantidades, pero inmensas, significativas. Y ahí están discutiendo entre ellos quién hace más o quién hace menos de nada. No se hace nada. No camina la fiscalía, no camina la judicatura, no caminan los jueces, no camina nadie. Ahí están. Perdone, doctora Paulina, muchas gracias por la presencia. Discúlpeme, doctor Ramiro Román, pero es la única forma como yo puedo reclamar a nombre de mis compatriotas que tienen la bondad todos los días de escucharme con relativa preferencia. Muy buenos días. Doctor Araujo, su opinión. Don Gonzalo, muchas gracias por la invitación. Un buen día igual para el doctor Ramiro Román y para todos quienes nos están escuchando. Pues sí, lamentablemente nosotros vemos que en el Ecuador los temas son o semanales o diarios, siempre le tienen a la sociedad discutiendo en temas que muchas veces son irrelevantes y no vemos constatando en los hechos que efectivamente en el Estado ecuatoriano actual no se van a tolerar los actos de corrupción. Porque o hay investigaciones que siguen durmiendo esperas, que no avanzan, o calladito, calladito, llegamos a decisiones en las cuales ha habido un procedimiento abreviado, se han negociado penas realmente irritas, y eso nos está dando un mensaje de que más allá de que se pregone que se va a luchar contra la corrupción y se nos haga creer incluso que una de las preguntas de la consulta popular va a ser la solución, pues me permito decirles, no entiendo por qué hoy por hoy no se aplica la ley.
porque hoy por hoy sí tenemos normas que permiten a las autoridades perseguir las conductas que han afectado al dinero de todos los ecuatorianos. Mire que se conoció que el día de ayer se notificó por escrito la sentencia del caso entre los varios condenados, está el ex vicepresidente de la República y su tío, después de 41 días de haberse hecho la diligencia de la audiencia y haberse dado oralmente la resolución. Si usted me pregunta por qué 41 días demoraron en expedir esa sentencia por escrito, bueno, la norma me dice 10 días. Muchos de los juzgadores me dirán, no, es que el expediente es muy voluminoso, se tenía que tomarse el tiempo necesario para que la resolución tenga la forma motivacional respectiva. Bueno, tendrán presente que el 2 de abril de este año caduca la prisión preventiva para el señor Jorge Glass, ¿no? Y que, cuidado, porque como ya nadie habla del tema Glass o de Brecht, sino que ahora la gente o está entretenida en otros temas que, insisto, muchas veces no tienen ni siquiera relevancia de un interés general al Ecuador, sino que se centran en temas muy intuito persona, en temas muy mínimos. Pues, ¿qué le comento, don Gonzalo? Ese es el dolor que sentimos, y si usted me pregunta de mis alumnos, uno va, prepara clase, pero ellos ven las noticias, analizan la realidad del Ecuador y dicen, una cosa es lo que me dice la norma, abuso de fondos públicos, conductas imprescriptibles, se podrán juzgar incluso en ausencia, pero a la par resulta, y como bien saben que lo hicieron en el Código Orgánico Integral Penal, el dar contratos vulnerando la normativa, la pasaron a esta figura bastante sencilla, simplona y bastante de carácter muy poco duro de sanción, el tráfico de influencias. Mire, esta exfuncionaria del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, me parece que era doña María Sola Arrea, la semana pasada se sometió al procedimiento abreviado, Fiscalía obviamente lo avaló, y 1 año de pena. Frente a lo que siempre fue peculado, hoy ya estamos viendo los frutos del Código Orgánico Integral Penal, que prácticamente se premia a las personas que no han cumplido su trabajo y no conformes con eso, han abusado del cargo en el que han estado. Entonces, mire usted cuál es el panorama. El panorama es no tenemos respuestas claras. Así es. No nos están indicando si se va a recuperar o no el dinero que nos pertenece a todos, y adicionalmente, y no nos vamos a cansar de recalcarlo, los delitos se cometen por acción y por omisión. No solo quienes estuvieron dentro de esta trama delictiva tienen que responder, sino quienes permitieron que se abuse del dinero de los ecuatorianos. Y cuidado, que ahí cuando ya empiezan a caminar los órganos de administración de justicia, luego los exfuncionarios dirán que se les atenta al honor, que se les está persiguiendo, cuando siempre se recalca, lea la ley, no existe funcionario o exfuncionario en Ecuador exento de responsabilidades. Entonces yo sí pienso que como sociedad civil, y a Dios gracias hemos tenido a la Comisión Nacional Anticorrupción que con ese compromiso ético y ciudadano ha sacado a la luz gran cantidad de negociados. Pero dígame usted, ¿qué resultados en la justicia han tenido? ¿Qué resultados han tenido en la comisión? Señor doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ramiro Román. Buenos días, mi estimado Gonzalo. Un saludo a todos los ciudadanos ecuatorianos y extranjeros que se encuentran en el Ecuador. No solamente digo los que están legalmente aquí. Quiero comenzar haciendo un comentario. Estuve hace pocos días con algún miembro de mi familia y recogiendo a otro miembro de mi familia en la frontera. Y era realmente impresionante cuántas personas, hermanos venezolanos, estaban pasando de Colombia en largas filas a Ecuador. Y el problema es de que se veía personas de toda edad. Tenemos nosotros que comenzar diciendo la protección de derechos del niño. Había niños, pero estaban las abuelas cuidando a los niños
porque los papás estaban haciendo las filas. Y claro, daba la vuelta a todo el edificio, el número de personas que estaban allí. Entonces hay que entender algo que siempre se pretendió hacer en procesos de revolución, porque así se hablaba. ¿Cómo ha quedado Venezuela? ¿Qué nos está dando el mensaje? Estos hermanos que vienen, porque si ahora usted va a controlarse la presión, a controlarse el corazón, hacer los chequeos que hacemos a partir de los 60 años. Yo digo sinceramente, hay muchos profesionales que han revalidado ya el título de universidades ecuatorianas. Es decir, es una competencia profesional. Pero espero que la Cancillería no solamente se pase en lo del señor Sánchez. Yo creo que hay temas muy importantes que tienen que resolverse, y más que nada para que se pueda dar una ubicación o se pueda organizar realmente a este inmenso grupo de familias que están llegando a nuestro país. Por otra parte, mire Gonzalo, las veces que se ha pretendido mantener reuniones con el señor fiscal general de la Nación, no se ha podido dar. La comisión no ha podido conversar con él. Y en forma concreta... Ustedes han organizado conversatorios, incluso citas con el fiscal, que parecían ya iban a darse cumplimiento, y el fiscal fuga de estos... No, en primer lugar, cuando ya estábamos nosotros con las denuncias... Digo fuga porque el disimulo se lo ve claramente desde afuera, ¿no? Sí, pero se le había pedido hasta cita, se suponía que estábamos concretos para plantearle las cosas como se veía y como se ve con verdades, y realmente nos decían en la puerta hay una ventanilla, y en la ventanilla deje la denuncia, y cuando usted va a ver después a toda una comisión ciudadana de lucha contra la corrupción le decían que vaya a la ventanilla y deje la comunicación. Deje la denuncia, sabe que el fiscal está ocupado y acaba... ¿Pero ocupado en qué, señor fiscal? Hay que preguntarle... ¿En qué está ocupado, señor fiscal? Pero si le estamos reclamando más acción, ya resultados de las investigaciones. ¿En qué paran todos los casos? Eso es lo que está... La gente desesperada, usted nos quiere hacer olvidar. Mire, realmente hay una tónica que ayer lo hace, tengo entendido, Urbano de Lara, un gran intelectual ecuatoriano. Él dice, entre Celi, entre Imagínese Vaca, lo que dice y hablemos de Poli. Sí. Y claro, eso ha sido viralizado incluso en algunos temas en redes sociales, pero ya en forma muy directa lo hace en El Universo. Es una crónica que realmente lo condena, ¿no? Y hay que decirlo con los nombres. Que establece para mí posiciones muy claras. Yo no vengo aquí a enfrentar ni a ser juez de nadie. Lo único que ha pasado, por ejemplo, caso Caminosca, yo quiero ir caso por caso, si se quiere y se tiene el tiempo, pero Caminosca es un caso muy importante que habíamos dicho en la Comisión Anticorrupción y lo hemos planteado, que está al lado de Odebrecht. Si el fiscal general habla de Odebrecht, no puede olvidarse de Caminosca. Ya tenemos el lauro público. El presidente actual de la Asamblea pidió un oficio para salvar un juicio hasta político, tengo entendido, en la Asamblea, diciendo, no, pues ya nos dijeron aquí la empresa Cabno que está en el Valle de Quito, diciéndonos que no hay problema, que aquí no pasa nada. Pero en el fondo, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos asesorías australes y esto hay que hacer acuerdo porque el señor fiscal general actual viajó a Brasil. Y yo no creo que él no tenga estos datos. Asesorías australes creadas por dona Daisy Chacón en Panamá, que es representante legal de esa empresa y que tiene que ver con offshore, que tiene que ver directamente con la firma panameña Mossack Fonseca, porque nosotros le hemos redactado todo, y porque habían pagos indebidos y había claves.
DH, por ejemplo, se llama pagos a individuos, incluyendo supuestos pagos de funcionarios de gobierno. KB larga, TS es 1000 incrementos de dinero. MHZ, porcentaje de dinero. Energizando el flujo o pago de dinero. El ancho de la banda significará monto total de pago de dinero. Es decir, en todo lo que hicieron también había claves. Claro, se dice vidrio, cada vez se repite. Y claro, en Toachi Platón algo ya dijo el fiscal. Pero quiero dejar claro también que dejó de acusar 2 personajes de lo de Odebrecht. Porque en el proyecto Toachi Pilatón, ha dicho sea de paso, donde está Caminosca al lado de Odebrecht. Y eso es lo que denunciamos la Comisión Cívica ante la Corrupción. Y creo que los ecuatorianos, porque aquí todos los ecuatorianos estamos juntos y agradecemos ese respaldo que tenemos. Pero mire, hay el acuerdo de Hidrotoapi, Sociedad Anónima, es del Consejo Provincial de Pichincha, por favor. Vean ustedes perfectos y todas las autoridades y todas las personas que estuvieron. Y dentro de ello, por obvias razones. También? Mire, Le pregunto. Aquí No tengo un resumen porque convocando... realmente es sumamente largo, pero tengo algún resumen que hemos hecho en la comisión. Y por obvias razones, una el directorio de Hidrotoapi, es que el señor Baroja ya siguió un juicio a Jorge Rodríguez y a Germán Rodas por hacer posiciones públicas. Y ya habló la comisión hace mucho tiempo de esto. Y claro, a veces estamos un representante o varios. O uno solo, como ahora estoy yo. Perdone, doctor, les amenazó con enjuiciarles. Y enjuició y después dijo que se retiraba de la demanda, que ya no quería seguir con la demanda. Pero el director de Hidrotoapi estaba integrado por el economista Gustavo Baroja, presidente del directorio. El ex Yepes, director. Jeker Vega, director. Patricio Carrión, director. ¿No es cierto, señora Carrión? Ya entendí. Byron Granda, gerente general. Ese era el directorio. Entonces, bueno, ¿y qué hizo para que oiga la gente? ¿Qué hizo este directorio? Emprende un proceso de implemento para justamente los años 2005 y 2007. Línea de crédito del Banco de Brasil, apoyado por el gobierno brasileño en $240 millones. Para ser utilizada en el proyecto por cualquier empresa brasileña. No se hablaba de Odebrecht de entrada. Pero para cualquier empresa brasileña. Los brasileños muy buenos nos daban crédito a través de su banco nacional y por obvias razones el gobierno apoyaba. Pero hay una carta firmada por el señor economista Rafael Correa. Vea fiscal Vaca, vea Contralor Celi, vea Procurador García. Estas son las cosas que pasaron. Al señor Glass no dijeron que lo están acusando también cuando era ministro de Recursos Estratégicos. Aquí el señor Correa no era presidente de la República todavía. Era ministro de Finanzas. Y justamente con fecha 14 de junio del 2005, hasta la fecha tienen ustedes, justamente, dirigida al doctor Marcio Fortes, presidente del Comité de Financiamiento y Garantía, Exportación de Brasil. Y este señor, doctor Marcio Fortes, es uno de los implicados en los casos de corrupción en Brasil. Por favor. Si viajó el señor fiscal Carlos Vaca a Brasil, deben haberle informado esto. Pues hay que volver a preguntar, ¿qué sucede con todas estas cosas? ¿Qué sucede con SEBA? ¿Qué sucede con LAO? ¿Qué sucede con SAR o SA? ¿Qué sucede con ESCAS o ECA? ¿Qué sucede con IBARM? ¿Qué sucede con XAL? ¿Y qué sucede con PIDRIUP? En otras palabras,
los XL son talla grande. Y si usted solamente habla de un XL, XL AL o XEXAL, es un asambleísta, se llama Esteban Albornoz. Entonces, si nosotros vamos viendo el casadito, proyectos sopladora, todo lo que tiene que ver con Caminosca, en lo que hemos dicho, justamente comenzando por los $50,000, porque los hermanos venezolanos vienen a Ecuador porque hay dólares, es moneda dura, pues. Pobres están con una inflación terrible, o yo no sé cómo se llama ya en la economía, cómo están pasando ellos. Pero nosotros tenemos dólares, y claro, solamente con $50,000 comienzan haciendo coimas de identificación, justamente en el efecto con vidrio o BRID, y justamente en la página 44 del audio arbitral que ya tiene la Fiscalía y que no acaba de recuperarlo, por favor, porque tiene copias, pero todavía dice, es que no me contestan completo. ¡Qué horror! Entonces, usted va a la Fiscalía a hacer gestión. Sí. Vea, estuvimos con el doctor Julio César Trujillo, estuvo Jorge Rodríguez, Darwin Saraquibe y el que le habla, Ramiro Román. En la gestión en la Fiscalía dice, todavía no nos contestan porque hemos solicitado, pero se están demorando. Porque lo siguiente, no tenemos la información en forma concreta desde Florida, en Estados Unidos, y tenemos que esperar a ver qué sucede. Entonces, es que hay que seguir en indagación los años que sean, o qué quieren hacer. Entonces, yo creo que tienen información, solamente miren 2 casos, porque están comenzando a tratar de llamarlo al señor Correa, Rafael Correa. Sí, ya está llamado. Mire, y veo que incluso hay un rechazo, y veo que cuando se presenta en diferentes ciudades, ha tenido incluso lanzamientos hasta de huevos. La ciudadanía está bastante... Bueno, nuestro ciudadano común... El 4 de ciudadano febrero se común, va a revelar la animadversión social contra Correa. Realmente el ciudadano a pie, como decimos nosotros, realmente lo único que hace es expresarse. No tienen confianza en las autoridades. En los barrios populares. Discúlpeme, no tienen confianza en las autoridades. Sí. Gonzalo, nosotros desde la academia podemos hablar, porque tuvimos la suerte de llegar a la universidad o estar en niveles diferentes de estudios. Y lo poco que podemos realmente tal vez opinar, y lo poco que tal vez podemos ayudar a hacer en el país, es que estas cosas no queden calladas. No puede ser posible que el señor fiscal general, pues, que conformó la comisión del 30S, y bueno, aparecen en Twitter muchas situaciones, bueno, independientemente de redes sociales. ¿Cómo es posible que antes se hablaba de gastos reservados? ¿Acaso el señor Verduga no salió con una maleta en un avión a México por gastos reservados? ¿Acaso no se hizo lo mismo el señor Glass? ¿Acaso no hablábamos de que esos gastos tienen que dar también un poco de opinión a la Contraloría? Porque cuando les conviene, hasta en lo del Seguro Social, por favor. Y quiero llamar la atención en esto. Acaba de decir el señor presidente Lenín Moreno que esos estudios del Seguro Social siguen reservados, porque ya desde 2016 se declararon reservados. Y esos estudios van a salir en 15 años. Es decir, todos los que somos aportantes del Seguro Social, que somos todos, incluyo a muchas personas que incluso nunca están fallecidas, que les tocó $300 mensuales después de trabajar 40, 50 años. Pero en el fondo eso nos está pasando. Eso está afectando a los trabajadores. Eso está afectando, mire, incluso a los empresarios que tienen que aportar, pues. Entonces yo creo que al señor Espinosa, por vez de darle bajadas, tienen que traerlo a que explique, con todo el respeto que se merecen las autoridades, porque yo siempre diré, respeto la opinión de las autoridades, pero yo no puedo estar de acuerdo como ecuatoriano y como miembro de la Comisión Anticorrupción, viviendo el día a día, y que el fiscal me diga, es que todavía hay que seguir investigando. Y yo siempre le preguntaré a Carlos Vaca, ¿qué pasa con el lavado de activos de Odebrecht? ¿Qué pasa con la defraudación tributaria en Odebrecht?
Porque para que tope personas jurídicas y haga devolver el dinero a Odebrecht, tiene que hacer esos 2 delitos para atacar a las personas jurídicas, según el 4950 del COIF. Entonces, hay cosas que creo que cuando entendemos algo, por lo menos de derecho penal, entendemos claramente lo que nos quieren hacer. Y si no expresamos, y gracias Gonzalo por la oportunidad, vea, he resistido 8 juicios con los compañeros de la Comisión Anticorrupción. Todavía falta que se resuelvan, esos también se están olvidando. Ahora los que nos acusaron ya, muchos de ellos están prófugos, comenzando desde Carlos Poli. Pero Merizalde también ya está prófugo por Petroecuador, ya se fue del país, ya no aparece. Pero, por favor, independientemente que nos enjuicien todas las cosas, yo creo que los ecuatorianos de a pie, los que vivimos el diario, tenemos la obligación, primero, no solamente de presentar denuncias, sino exigir que se haga justicia, porque cuando no hay justicia, no hay paz. Están anarquizando el país, señores. Yo le pido... Cualquier momento esto explota, ¿no? Yo le pido al señor doctor García, sí, a Carlos Vaca, si se ven censurados, por favor expliquen qué pasó con los pagos de SENAIN, de la inteligencia. Porque no puede ser posible que se hagan juicios. Vea, Gonzalo, yo creo que la doctora Paulini y tantos abogados dedicados a penal, hemos defendido casos del 30S. Usted ha visto calamidades familiares, padres que han muerto, que terminan en los hospitales por las prisiones y porque no pueden resistir la presión de los juicios y ver a sus hijos presos. Casos que no han probado, por favor, y que los reactivaron. ¿Acaso no se puede enjuiciar 2 veces? Eso dice la Constitución, pero les ha servido de plantilla la Constitución. Entonces yo creo que en esa parte sí debemos ser un poco cuidadosos. Yo creo que los ecuatorianos tenemos que expresarnos como ciudadanos y ciudadanas. Yo felicito las actuaciones que hace cada persona, a veces en la asamblea, pero en la calle. Ahora, claro, dice, hagamos la campaña de los huevazos, así hablan. Claro, y al que están acusando es uno de mis defendidos. Yo defendí el caso de la Concordia, señores. Ahí acusaron, porque el presidente Rafael Correa estuvo en la Concordia cuando entregaba a Santo Domingo Los Áchiles, se creaba la provincia, porque lo que hizo el señor Correa en su tiempo era dividir al Ecuador, pues. Divide y reinarás. Claro. Y en ese recinto ferial de la Concordia se dieron actos, pero al periodista de la hora, porque es periodista, vean, están atacando y siguiendo a un periodista. Están diciendo, el que lanzó el gas lacrimógeno. En ese entonces lo acusaban de eso. Ahora resulta que no le probaron nada después de tantos años de juicio, pero todavía siguen teniendo casación. Es decir, no dejan ejecutorial la sentencia. Pero ¿sabe qué hicieron con el periodista de la hora? El señor Alcíbar. Allanaron la casa, entrando el fiscal con chaleco antibalas. Llevaron policías especializados de Quito, no utilizaron los de Esmeraldas, llevaron de Quito, de inteligencia de aquí. Allanaron la casa y la señora del señor Alcíbar estaba de 7 meses de gestación y la señora terminó en el hospital, adelantado el parto, porque allanaron y se le metieron por todo lado los policías. Y al niño de 7 años, que ahora ya por obvias razones ya tiene más edad, le dijeron, quítate mijito, porque él es el que les abrió la puerta y le hicieron abrir la puerta. ¿Acaso no están yéndose contra los niños? ¿No es cierto, doctor Gustavo Yal? Usted era el ministro del Interior cuando allanaron la casa del señor Alcíbar. Eso es lo que pasó. Ahora se olvidan. Él estaba al lado también en el 30S, al lado del señor Correa, acá en el regimiento Quito. Así que aquí no se me hagan los que se olvidan. Perdóneme. Alteraron los ánimos. Perdón, Gonzalo. Salió volando. Pero los juicios están vigentes y estas cosas y actuaciones están vigentes, están en los juicios. Para que ustedes entiendan cómo funciona una trilogía de personajes a los cuales, por obra de esta crónica de opinión, esta nota de relación que hace Felipe Burbano de Lara, de relación histórica, ustedes van a conocer
¿Cuántas personas leerían este editorial de ayer de Felipe Urbano de Lara, uno de los periodistas de opinión más leídos y más solventes en el conocimiento, en la inteligencia de colegir a los causantes de esta desgracia desinformativa y de este episodio de corrupción que quiere pasar de agache? Montones de episodios que quieren pasar de agaches. Él ubica a Pablo Celi, les ubica al fiscal Vaca Mancheno, ojo, le ubica a Carlos Poli y a su hijo, pero a Celi, a Vaca y a Poli de la siguiente manera. Póngame atención, si está manejando, si es posible, póngame atención si no leyó esta columna de opinión. ¿Qué trilogía de personajes representan, diría yo, 3 formas explosivas de lo político: la ambición por el poder, el fracaso de una estrategia de retirada y la inmoralidad, respectivamente? Repito, el uno representa a lo político en su ambición por el poder. Allí lo va directamente donde Pablo. El fracaso de una estrategia de retirada y la inmoralidad, respectivamente. Ya ahí ya no atribuyo, que atribuya el que oye o el que acude a la página editorial de esta víspera del diario El Universo, El Expreso. El Universo, no. Muchas gracias, compañeros. Pablo Celi encarna la fascinación por el poder, el placer de tenerlo en sus manos, de sentirse importante y estratégico. Más allá de orientaciones y principios, Carlos Vaca expresa el forzado cambio de rol en la Fiscalía tras el colapso de la estructura de poder de la cual forma parte. Y Carlos Poli, de confirmarse las acusaciones en su contra, él representa al aprovechamiento despreciable de un cargo público para enriquecimiento personal. El país es testigo a través de ellos de cómo estas 3 formas de lo político colisionan, establecen acuerdos y complicidades, se reacomodan, juegan con la opinión pública, y su transparencia en esta coyuntura dramática hacia el poscorreísmo. Veamos un poco más en detalle lo que cada uno representa, dice Felipe Urbano de Lara en su columna de opinión de esta víspera. Dura, contundente, ejemplar, 10,000 veces ejemplar. ¿Cómo queda dicho? Celi, la fascinación delirante con el poder, el afán mesiánico del protagonismo y los arrebatos subjetivos de una política sin fines claros. Hay que aclarar esto, Pablo. Dicen que usted representa, dice Felipe, que usted representa la fascinación delirante con el poder, el afán mesiánico del protagonismo y los arrebatos subjetivos de una política sin fines claros. Un francotirador que hoy apuntala al morenismo, pero que puede resultar en cualquier momento un tiro al aire. ¿Cómo confiar en Celi? ¿Cuántos años estuvo junto a Poli en la Contraloría, en la mismísima Contraloría? No vio nada, no sospechó nada. Por sus narices no pasaron informes de auditorías. Hoy se pinta como la espada moralizadora del Ecuador. Saca informes de auditoría según soplen los vientos
y las urgencias políticas del momento, ¿dónde los tenían guardados? ¿Dónde los tenían guardados? Vaca, el fiscal. Vaca encarna una estrategia fallida de cálculo político para garantizar la continuidad de una estructura del poder, llamado a cuidar la retirada del correísmo. Debió convertirse, a pesar suyo, en su fiscalizador. Incomodísima postura que ahora lo ha puesto en líos con las denuncias de un informe reservado que aparece y desaparece por arte de magia, dice Felipe, que revelaría el cobro de unos fondos como integrante de la famosa comisión del 30S. El informe de dicha comisión, recordémoslo, sirvió para la persecución política de los llamados contrarrevolucionarios. Él fue uno de los inventores de la teoría del golpe blando, con la cual se persiguió a opositores, se encarceló a sospechosos y se restringió el espacio de libertades. Eso es Vaca. Hipólito, dice Burbano de Lara, representa los vergonzosos, escandalosos, manipulados concursos organizados por la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social. Ganó el segundo concurso por aclamación con el puntaje más alto posible, elogiado por el expresidente Correa. Poli era otro personaje que estaba allí para cuidar las espaldas. Él que las tenía tan o más manchadas que otros funcionarios del anterior gobierno, cuidaba las espaldas de los demás. El hombre de los maletines y del efectivo, de los maletines que bajaban por el ascensor del hotel. Dígame el nombre del hotel, compañero. Swiss Hotel. Memorizaráse, porque ahí va a haber un escenario donde pueden haber novedades alguna vez. Ahí vieron las cosas algunos testigos que los tienen ventajosamente descuidados en el Senaín. Bueno, Poli era otro personaje que estaba allí para cuidar las espaldas, el que las tenía tan o más manchadas que otros funcionarios del anterior gobierno. El hombre de los maletines y del efectivo, quien ha recibido, según la acusación fiscal, más de 10 millones de dólares en coimas. Poli representa la inmoralidad, dice Felipe Urbano de Lara, periodista pro. Poli representa la inmoralidad en el servicio público y la cobardía de quien no es capaz de dar la cara, prefiere esconderse en Miami. Penosa trilogía esta que acabamos de describirla. Penosa trilogía, dice Felipe Urbano de Lara, la que representan estos personajes alrededor de lo político. Paulina, frente a la descomposición de la estructura del poder correísta, han debido redefinirse, reposicionarse, cambiar de rol, de funciones en unos casos y en otros mostrar su verdadero rostro, su auténtica cara. Celi comanda la Contraloría con el apoyo de Moreno, dice Felipe Urbano de Lara. Vaca obligado a juzgar el papel del acusador de sus propios coidearios y aliados. Hipólito, huido para evitar la cárcel. Celi, Vaca y Hipólito, crónica editorial de Felipe Urbano de Lara de esta víspera. Ustedes no leyeron, yo por eso les hago entender el valor que tenía esta crónica y que fue alentada de alguna manera descrita en sus particularidades y en su esencia
por este respetable miembro de la Comisión de Lucha contra la Corrupción. Esa lucha lo están haciendo a nombre de la gente honorable de este país. Nos formemos para que nos cuenten. Doctora Paulina, si con una cosa de estas y otra preocupación respecto a de quién es la consulta, otro editorial de Hernán Pérez Luz, ¿cómo usted analiza el momento político, ético que está viviendo la nación ecuatoriana? ¿Y qué hacemos con estas autoridades de control? Pienso que no son solo las autoridades de control, porque lamentablemente hoy se maneja la idea de que no, esperemos a la consulta y después de la consulta las cosas van a cambiar, porque siempre en el Ecuador vivimos de postergaciones, más allá de lo que ya hemos analizado esta mañana, de que es muy lamentable cómo lograron en este último tiempo hacer ver como que la corrupción fuera normal, que ya lo que han propiciado es que ya nadie se inmute siquiera ante los miles de millones de dólares de los cuales se ha abusado. ¿Y cuál es el panorama? Bueno, si ustedes me dicen han cambiado quizás las formas. No olvidemos que el pasado 22 de diciembre, mediante los decretos 249 y 251, el actual presidente Lenín Moreno indultó por delitos de peculado. Entonces, si por un lado vemos una justicia que está retrasada, que nos vive dando pretextos, so pena de decir que son delitos muy complejos de investigar y que quizás sea muy difícil recuperar el dinero, cuando quizás si se remiten a ciertos manuales de delincuencia económica, quizás tenga un poquito la pista como para saber que sí se puede luchar contra esta delincuencia de cuello blanco y sí se puede y debe recuperar el dinero. Pues bien, mire usted, aún asumiendo que la justicia caminaría bien, ¿quién nos garantiza que una vez de que estén ya condenadas las personas, luego el Poder Ejecutivo no los indulte? Porque esa es también otra lamentable situación del Ecuador. Que por un lado dicen, no, miren, si estamos cumpliendo, la administración de justicia está avanzando. Pero después de que ya deja de ser novedad el tema, les dan el perdón y el olvido. Entonces, ¿cuál es el mensaje que están dando a la sociedad? Que simple y llanamente, o la justicia actuará lento, en otras veces actuará selectivamente, en otras les avisarán con tiempo para que puedan huir del país. Y si tenemos la suerte de llegar a una sentencia condenatoria, en Ecuador lamentablemente no tenemos la garantía de que los responsables van a cumplir su pena y van a reparar integralmente al Estado. Nos damos cuenta y no creo que el esquema ha cambiado. Quienes denuncian la corrupción siguen siendo perseguidos. Ya no con alaridos, ya no con mensajes los días sábados. No, ya no. Tal vez la forma cambió, pero en los hechos seguimos exactamente igual. Y eso es lo que preocupa. Y ese es el compromiso que tenemos voces críticas de hacer notar de que ya basta de que la memoria del ecuatoriano se retrotraiga solo a 3 días antes. Miren todos los casos que hemos visto aquí, no solo de abuso de fondos públicos, sino también de cómo la corrupción política también ha llegado a las autoridades al punto en que están embriagados de poder. Y por mantenerse en el poder, incluso van cambiando los discursos. Mire, 41 días atrás, cuando se anunciaba verbalmente la sentencia de asociación ilícita en el caso Glass y demás condenados, se decía, sí, ya vamos por los delitos graves, ya estamos caminando en esas investigaciones. 41 días después, yo no, salvo que realmente las investigaciones estén caminando con tal sigilo, pero el tema de Brecht que es solo una arista muy pequeña de toda esta trama dolorosa de abuso de fondos públicos. Bueno, discúlpeme, ¿dónde están los delitos graves? ¿Dónde están los resultados? Y le aseguro que dirán, no, es difícil. No es tan difícil. Es más, varias personas de la sociedad civil ya le han entregado los insumos investigativos a Fiscalía. Sí. Y vean cómo han dispersado la veeduría de la deuda, por ejemplo.
Es una situación de que lamentablemente, y eso es otra cosa que se ha dejado implantado en el inconsciente colectivo ecuatoriano y duele también. El hecho de que el funcionario es intocable y que quien le cuestione al funcionario va a tener que someterse a juicios. Vea, ya se publican hasta obras, que ya tienen hasta los libros en donde les han dado toda la pista de esta trama delictiva. Justicia que tarda no es justicia. No me venga a decir, es que no me mandan, es que no puedo. Son titulares de la acción penal todos y cada uno de los fiscales del Ecuador. Por favor, se les paga un sueldo para que investiguen delitos, para que los acusen. Ustedes representan a la sociedad. No nos alcanzan los fiscales, dice el general. Vea, siempre encontrarán pretextos y al fin de cuentas, ¿cuál es el eterno perjudicado? El pueblo ecuatoriano. Yo he convocado, dice el doctor Yala, a un montón de concursos, pero no vienen los candidatos a fiscales. Lamentablemente se piensa que la justicia es el número de concursos, el número de edificios y el número de estadísticas. Cuando la justicia no es eso. Le dicen, no, pero es que mire cuántas sentencias condenatorias hemos obtenido. Bueno, dígame la calidad de las sentencias. Y le aseguro que el porcentaje de sentencias condenatorias, ¿de qué derivarán? De la persecución que lo estábamos hablando del 30S, curiosamente. Si ahora sabemos que quien estuvo dentro de una comisión que elaboró el plan estratégico de lo que ocurrió en el 30S y todo lo que se vino, discúlpeme si me duele, yo defendí a una persona que la condenaron por aplaudir. Y como bien lo dijo el doctor Román, ¿cuántos militares y policías fueron perseguidos y hasta ahora siguen siendo perseguidos por toda esta situación que se gestó a la luz del 30S? Y quien gestó ese 30S hoy por hoy, y no voy a entrar a cuestionar cómo llegó al cargo o por qué, pero hoy por hoy es la persona que representa la titularidad de la acción penal pública de nivel más alto. Y yo creo que de una vez por todas los ecuatorianos tenemos que decirnos, ¿dónde están los resultados de los delitos graves que bien saben que se han perpetrado? Si de la trama de Odebrecht nos vamos a quedar solo con una sentencia condenatoria por asociación ilícita, me permito decirles, se han burlado toscamente del pueblo ecuatoriano. Si de todo esto que está saliendo a la luz, que ya no se necesita ser un investigador especializado, es que es evidente cómo manejaron de irresponsable y dolosamente el dinero de los ecuatorianos. Y nos quedamos con algunos prófugos, una condena por procedimientos abreviados de 1 año e inclusive indultos por peculado. Permítame, norma hecha a la medida de la corrupción. Decisiones de la justicia también para favorecer a quienes en algún momento se alinearon con ellos. El 3 o el 2, estoy viendo. Máximo el 5, ese personaje al que usted lo mencionó estará retornando a Europa sin ninguna medida cautelar puesta por su ex colaborador, en este caso el fiscal general de la República vigente, su ex colaborador en despacho presidencial, su asesor, incluso su asesor de jurídico, pero también cuantitativo. Hasta aquí puedes avanzar, esto entrégale al otro sector, etcétera, etcétera. Entonces, si es que este momento el señor fiscal general de la República, doctora Paulina Araujo, no toma las medidas cautelares, o le pregunto de otra manera, ¿tiene Correa este momento derecho o tiene obligación de aguardar y esperar, no saliendo del país, algunas de los resultados de las investigaciones de la trilogía de la que se ocupa mi compañero Felipe Urbano de Lara? Es que independientemente de que sea el expresidente Correa, independientemente de estas causas que están ya realmente pero amerita que Correa sea sometido a algún proceso de acción cautelar. Por lo menos un proceso de rendición de cuentas clara, sin que se ofusque y sin que grite. O sea, por lo menos eso. Todo funcionario y exfuncionario tiene el deber de rendir cuentas. Y si en el Ecuador estamos constatando que las cuentas han sido todo menos claras,
hasta por elemental respeto a todo el pueblo ecuatoriano, explíquenos paso a paso cómo se hicieron las cosas. ¿Y por qué? Porque es una persona que no tuvo ni siquiera empacho en reconocer que lo controlaba todo. Si lo controlaba todo, estaba al tanto de absolutamente todos los movimientos en el Estado ecuatoriano, en todas las funciones y poderes, entonces coménteme, ni siquiera escuchó de todas estas situaciones que se daban sobre nombres, precios, contrataciones dentro de declaratorias de emergencia. Declaratorias de emergencia declaradas por el mismo ex vicepresidente. Pero ¿qué es lo que pasa? Más puede quien grita más. Si él grita, se indigna, me persiguen, simple y llanamente no rindo cuentas. ¿Pero por qué? Es tan exfuncionario como otros. No hay corona ser ex vicepresidente. Ya le digo, quitando incluso que tuviésemos toda esta gran cantidad de indicios que nos llevan claramente a una infinidad de delitos cometidos en contra de todo el Ecuador. Yo no entiendo por qué se molestan cuando se les pide rendir cuentas. ¿Por qué? ¿Qué temen? Si todo fue claro, si supuestamente se refundó el país y que el Ecuador nació hace 10 años, bueno, pues no tendría por qué haber ofuscamiento y más bien con mucho orgullo se tendrían que transparentar las acciones. ¿Por qué nos dejan en el Ecuador esta terrible herencia de hacer creer que la corrupción era normal y de que el que grita más está blindado? Hay que recordarles nuevamente que este país es un Estado de derecho y democrático, aunque eso a veces juegan a la medida de ellos, pero no nos vamos a callar, no nos callamos cuando se perseguía y hoy quizás también se sigue persiguiendo con menos alarido y de eso también vamos a seguir expectantes. Para mí, Paulina Araujo, el Ecuador no hay que esperar nuevamente hasta el 4 para ver qué pasa. El Ecuador hoy existe y hoy exijo que las autoridades actúen, que hoy nos rindan cuentas, que hoy los procesos sigan caminando, para que hoy nos digan cómo van a devolver el dinero del cual abusaron. Gracias, doctora. Gracias, doctor Román. Sí, solamente para adicionar algo. Mire, Gonzalo, para mí el problema está en algo que es muy importante. Desde el tiempo del doctor Pesantes, después doctor Chiriboga y ahora Carlos Vaca, la Fiscalía propugnó incluso reformas a través de la Asamblea para que la indagación sea reservada. Yo tengo un criterio, espero no estar errado, pero tengo este criterio. En los casos de corrupción, de organización delictiva transnacional, se tiene que transparentar y debe dejarse de hacer reservas. La investigación tiene que ser pública. Hay que cambiar eso en el COIP. No solamente lo que ha dicho Carlos Vaca como fiscal, es que el informe de Contraloría es importante que no exista, la Fiscalía debe hacer las cosas. Eso ya se discutió desde el 2006. Pregúntale a la doctora Armas cuando hablaba con el doctor Peña, que era el Contralor de aquel entonces. Ya se dieron criterios entre las dos instituciones. Pero quiero dejar claro algo que es importante, Gonzalo. Mire, el 13 de febrero del 2006, ¿por qué hablo así? Porque los delitos van prescribiendo. Y cuando pasa el tiempo van prescribiendo los tipos penales. Pero el peculado no es imprescriptible. El cohecho, corrupción, no. No prescribe. Enriquecimiento ilícito, no. No entonces, desaparece. Tenemos que hacer acuerdo a la Fiscalía, a la Contraloría y a la Procuraduría, que espero aparezca ahora acusando también. El 13 de febrero de 2006 hay un acuerdo preliminar de exclusividad regulada en negociación competitiva. Swiss Chandler. Eso es lo que pasó. ¿Con quién lo hicieron? Con Odebrecht. ¿Acaso Kaminowska no topó Odebrecht y así hicieron las cosas? ¿Acaso también no tenemos que ver que incluso está el ministro de Electricidad? No dice que lo están acusando. Hable, fiscal, de esto, porque no lo he escuchado que ha hablado. El juicio de Armas dicen que es público en este momento, ya está investigación. Pero existe justamente el 8 de octubre del 2007, cuando interviene el señor Aleceín Mosquera, y cuando está el prefecto Gustavo Baroja suscribiendo el contrato de concesión
del proyecto hidroeléctrico Toache-Pilatón. Está también Caminosca. La comisión les hemos dicho cosas muy claras. ¿Quieren documentos públicos? Vayan y obténganlos. Si tienen ahí los documentos, los contratos. Y tenemos que establecer además, está FACE. ¿Sí saben lo que es FACE? Justamente inversión en sectores estratégicos, ni dijeron que eran eléctricos y estratégicos. Pero sí están ahí como funcionarios y como instituciones, por Dios. No se les pide nada del otro mundo. Hagan lo que tienen que hacer. Creo sinceramente, como decía Paulina Abreu, y para terminar, y gracias, Gonzalo, por la oportunidad, las omisiones también llevan a cometimientos delictivos. Las omisiones. No solamente las acciones. Carlos Polid, aparte que su mujer tenía pasaporte diplomático, eso hay que preguntarle a la Cancillería, porque no solamente se bajaron, en el caso de Carlos Polid, en el Swiss Hotel, por el ascensor, maletas. ¿Por qué no hacen una investigación de los pasaportes que tiene Carlos Polid y su mujer? Y hay que preguntarle a la Cancillería cómo es que aparecen pasaportes diplomáticos. ¿En qué ley está eso, pues? Es que los diplomáticos no son revisados las maletas, valijas o como las llamen, para salir del país. Por favor, yo creo que estas cosas son evidentes. Yo creo que tarde o temprano aquí, si no hacen, tienen que irse. Perdón, Paulina, yo creo que hay que ser más frontal en esto. ¿Cómo es posible que estemos, y felicito a Roque, que es un dibujo extraordinario de Carlos Vaca, apuntando de frente y mirando para atrás con una sombra que le apunta a él y dice, sombras tenebrosas? ¿Qué significa eso? El fiscal acusado, investigado, con un convenio que parece que hasta un señor que está dentro de esta trama de corrupción y que ha tenido que fugar del país, que era del CNI, no recuerdo este momento el nombre. O sea, le dice, sombras tenebrosas, vos mismo. Gracias, caballeros. Yo La le cadena agradezco. de la Asamblea Nacional, este momento. La defensa